Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a las 8:45. Los acompañan Estuardo Zapeta y Marta Yolanda Díaz Durán. Hoy en nuestras entrevistas vamos a estar conversando en la primera con el ministro de Economía, Sergio de la Torre, y en la segunda con Jorge Jacobs. En el primer segmento, obviamente, vamos a abordar algunos de los temas que hoy tuvieron que ver con el Ministerio de Economía, comenzando por la protesta que hubo frente a este. Pero también queremos profundizar más en el plan que el ministro presentó junto con el director del Departamento de Inversiones y de Competitividad hace un par de semanas, y por supuesto ponerlo en el contexto nacional de lo que está sucediendo, para que podamos en 12, 13 minutos tratar de entender si es posible que esas buenas intenciones, que sin duda pienso que casi todos estaríamos de acuerdo con Sergio de la Torre en el hecho de que queremos progresar, que Guatemala venga capital, que haya inversión, que que todos podamos mejorar nuestros ingresos reales y no tengamos que andar protestando porque aumenta el precio de la carne, porque aumenta el precio de la gasolina y tanta cosa más. Pero ahora veamos si lo que hace la mano derecha en el gobierno coincide con lo que hace la mano izquierda y si no se están al final estorbando. Démosle la bienvenida al ministro de Economía, Sergio de la Torre. Sergio, muy buenas noches. Bienvenido gracias, a las 8:45. Marta Yolanda, gracias, Estuardo. Buenas noches. Bueno, primero quisiéramos escuchar tu opinión en lo que respecta a las protestas del día de hoy que hubo frente al Ministerio de Economía. Bueno, es lógico que haya protestas porque lógicamente cuando los precios suben, lastima las bolsas de los guatemaltecos. Sin embargo, hablando específicamente del tema de la carne, hemos hecho la investigación que es lo que nos corresponde, porque nos corresponde de alguna manera conocer cómo está el mercado, saber si hay algún tipo de acaparamiento, si hay algún tipo de desabastecimiento, cosa que no lo hay. Así que esto no es más que el producto de la oferta y la demanda de la carne. Hay alguna demanda considerable de exportación, especialmente para México, y esto está presionando un poco los precios. En las protestas de hoy también incluían la canasta básica, los precios de la canasta básica. ¿Cuál ha sido el crecimiento porcentual del precio de la canasta básica? Al final refleja inflación, ¿verdad? Bueno, la inflación en lo que va del año, en los dos meses que va del año, acumulada es 0.60, en lo que es la interanual es 5.44. De hecho, la inflación ha venido bajando en los últimos meses, pero por supuesto debido a la estacionalidad y en algunos casos por temas de oferta y demanda, hay algunos productos que han subido, pero también ha habido otros productos que han bajado. Lo que sí pueden estar seguros los guatemaltecos es que no vamos a adoptar una política de precios tope, porque lo que ha demostrado en el pasado que lo único que crea es desincentivos de la producción y escasez, pero sí vamos a seguir monitoreando y sobre todo creo que el gran compromiso que tenemos con los guatemaltecos es que hay una buena información de precios, en la medida que los consumidores... ¿Y está abierto el mercado de la carne, por ejemplo, en Guatemala? ¿Cualquiera puede venir a vender carne en Guatemala? Está abierto el mercado de la carne en Guatemala, especialmente con nuestros socios comerciales que son los que nos podrían vender, Estados Unidos, México, Centroamérica. De hecho, hay un contingente de carne abierto de 1.400 toneladas y solo se ha utilizado 400. O sea si hay contingente, quiere decir que sí existen aranceles. Entonces, obviamente, una de las formas, además de eso, de acabar con el contrabando, es eliminando los aranceles y pudiendo traer la gente libremente, sin necesidad de ningún permiso, los productos que quisieran a Guatemala para que se pudieran bajar los precios y además de eso que existiera más posibilidades donde todos pudieran escoger dependiendo cada quien de sus recursos. ¿Han contemplado la posibilidad de eliminar aranceles? Claro, en un mundo ideal eso funciona, ¿no? Ahora, en un mundo real donde negociamos con nuestros socios comerciales, de hecho hay una desgravación que va a tender a cero, especialmente con Estados Unidos, el contingente es con Estados Unidos, y hay una desgravación que está tendiendo a cero. Esa fue la negociación que se hizo hace algunos años y es el contexto legal en el que vivimos, pero tal vez lo importante es que hay un contingente abierto de 1.400 toneladas, solo se han utilizado 400 y hay otras 1.000 que se podrían seguir utilizando y de momento el mercado no las ha exigido como tal. Bueno, entonces en la visión de tu mundo real, ¿es posible violentar el derecho de los otros para que no puedan elegir bienes más baratos porque la gente los pueda importar libremente? Ahora yo quisiera que nos explicaras, Sergio, cuáles son
los pilares del plan de competitividad que presentaron hace pocas semanas. Con gusto. Brevemente, ¿cuáles son? Con gusto, solo que violentar sería no estar en Estado de Derecho y eso es lo que no vamos a hacer, ¿verdad? Pero bueno, básicamente lo que pretendemos con la Agenda Nacional de Competitividad, y ahí tal vez es la parte muy positiva de lo que estamos empujando desde un principio, es que tenemos una claridad de que empresas competitivas solo pueden haber en un país competitivo. En términos generales, por supuesto que hay casos de empresas que pueden ser competitivas en un país complicado para hacer negocios. Dentro de ese esquema de hacernos un país competitivo hay una medición que pues nos hace a todos los países del mundo, por lo menos 143 países del mundo. El Banco Mundial, que se llama el Doing Business, o la forma de hacer negocios, o el entorno de hacer negocios en un país. Ahí desafortunadamente pues estamos en un puesto 97 de 140. ¿Y hubo retroceso? Hubo retroceso en el último año, pero para hablar no para atrás, sino que para adelante, lo que nos hemos propuesto es ser uno de los 10 países más reformadores del mundo en ese, digamos, en esa forma de medirnos, y tenemos una ruta establecida, no es una ilusión, es ya una ruta establecida, es una meta que nos hemos puesto, tenemos las mediciones donde vamos a empezar a actuar, y lo que pretendemos es ir quitando obstáculos al comercio y a la forma de hacer negocios en Guatemala para poder ir mejorando ese clima de negocios, por lo tanto ser competitivos, atraer inversión, y lo que tú decías, a través de inversión creamos empleo, creamos un bienestar para los guatemaltecos, y lo que van a tener es cada vez mejor capacidad de compra para poder adquirir los artículos que necesitan. Pienso que con eso estamos todos de acuerdo con ustedes, sin duda, Sergio. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que lo que ustedes intentan hacer en economía parece ser que no encuentra eco en el Congreso de la República, porque, por ejemplo, pasaron un paquetazo fiscal, más impuestos. El mismo padre de la criatura, en entrevistas hoy en los diarios, en los medios escritos, reconocía que hasta que la supuesta rebaja del impuesto sobre la renta era realmente como les habían quitado un montón de cosas que podían, la gente, tú como empresario sabrás, que uno pues al fin y al cabo va a incurrir en costos y en gastos. Pero él hoy decía, pues, como ya se le redujo la cantidad de cosas que pueden al final deducir para su pago de impuestos sobre la renta, van a terminar pagando más. Eso son las palabras hoy entiendo yo, uno de los cerebros detrás del paquetazo tributario. Entonces, precisamente mencionaste el Doing Business, y en el Doing Business lo que se aprende y lo que enseñan es que lo que hay que hacer es bajar impuestos. Bueno, primera medida, todo lo contrario, suben impuestos. Segunda, solo por mencionar una, bueno, entra en vigencia la llamada Ley Antievasión 2, que está dando muchísimos problemas, está creando una gran confusión, sobre todo, por ejemplo, en el tema de las retenciones y otros temas que pues ojalá pudiéramos ahondar en ellos, pero tenemos muy poco tiempo. Y el tercer punto que quería mencionar yo es las modificaciones que entraron en vigencia ayer a la ley aduanera, que ya está causando un montón de problemas, incluidas, por supuesto, protestas de la gente. Solo hoy me hablaron 3 personas que ya no saben ni qué hacer porque tienen tirados sus cargamentos en las, ¿cómo se llama?, en las aduanas, porque ni siquiera los señores de la SAT saben qué hacer. Entonces, ¿cómo vas a atraer capital a Guatemala cuando el discurso no coincide con las acciones? Con mucho gusto. Primero déjame corregirte, en el Doing Business no nos evalúan para nada el nivel de impuestos. De hecho, los países mejor calificados dentro del Doing Business del Banco Mundial son países que tienen tasas impositivas considerablemente más altas que nosotros. Y menos corrupción. Seguramente, no, por supuesto. Y menos corrupción, porque pero lo de las tasas más bajas es falso. Lo de las tasas más bajas es falso, porque aquí en Guatemala se calcula sobre el total, dice, todos pagamos un no 13%, pero no solo eso, Estuardo. En Guatemala la población económicamente activa de la población económicamente activa, solo el 20% aproximadamente es quien paga impuestos, y realmente sobre ellos se debería cargar la mayoría, como es
de los impuestos. Entonces, pues bueno, ese tal vez argumento te lo puedo traer abajo. Y el Doing Business sí reconoce la baja de los impuestos. La parte positiva, no, lo que reconoce es la facilidad en pago y por supuesto hay un tema de normalización y de formalización donde tenemos que aprender a usar el paquete fiscal, pero yo no me quisiera concentrar en ese tema porque de hecho no es mi cartera la que lo maneja, sino que yo me quisiera concentrar en qué es lo que vamos a hacer. Como meta de corto plazo, como yo te mencionaba, nos hemos puesto pues esta forma de medirnos. Al final, pues si no nos podemos medir, no podemos mejorar. Y desafortunadamente cuando nos medimos no estamos del todo bien o estamos bastante mal, 97 de 143 países del mundo. Entonces nos hemos puesto estas metas con una ruta específica que será más difícil o será menos difícil, pero que calculamos que en un año podríamos llegar a cumplir la meta de ser uno de los países más reformadores del mundo. No quiere decir el mejor del mundo. ¿De 97 a cuánto? Pues nuestra meta, digamos, con todos los pasos que nos hemos propuesto, podría ser llegar al 61. Sin embargo, esto es relativo, porque los demás países, como también estamos en competencia en eso, pues también están haciendo cosas y reformas. Entonces, al final, no te puedes poner una meta específica a qué nivel vas a estar, porque los demás también van a hacer. Si los demás no hicieran nada y nosotros cumplimos la ruta que nos hemos propuesto, estaríamos en el número 61. Pero lo que queremos es que nos declare el Banco Mundial como de los más reformadores, y ahí sí tenemos grandes oportunidades. Déjame decirte que nos hemos puesto también una meta de mediano plazo. Y una meta de mediano plazo que es una meta muy integral. Y es que las calificadoras de riesgo nos calificaran como un país de grado de inversión. Y déjame decirte por qué nos hemos puesto esa meta. Porque es una meta, como decía, es integral. No solo nos miden en la parte fiscal, financiera o macroeconómica, sino que de alguna manera hablan y nos miden en la parte social, en la parte política, en la parte de comercio exterior. Quiere decir que si lográramos esa meta, o por lo menos tender hacia esa meta, es que hemos avanzado en todos estos temas. Bueno, y que hay que avanzar en Guatemala. Pero más importante que lo que digan los otros entes estatales, aunque en este caso sean supranacionales, como es el caso del Banco Mundial, es, ya que estamos hablando del mundo real, y ojalá así fuese, estamos para pues obviamente transformar los recursos en riqueza, necesitamos inversión de capital, porque nos pueden calificar, qué lindos ellos, cómo lo están intentando, ve, qué maravillosos los chapines, pero no atraer inversión a nuestro país. ¿Tienen ustedes alguna meta de atracción de inversión productiva, creadora de fuentes de trabajo que van a estar obviamente mejorando no solo a los que nos están viendo, sino a muchos más? Porque estoy segura que ese es coincidimos en lo que queremos para Guatemala y para los que viven en Guatemala, Sergio. Pero ahora, de nuevo, ¿los medios están siendo los correctos? ¿No te están saboteando por otros lados? No, para nada. Vuelvo a decir que es un mundo real. Obviamente aquí hay actores, ¿verdad? Pero tal vez nosotros no queremos que nos midan porque qué lindos cómo lo están intentando. Porque si no lo hacemos, la verdad es que a la hora de medirnos no funciona para nada. Lo estamos haciendo, tenemos una ruta establecida, hacia allá vamos. Pero contestando a tu pregunta, sí tenemos metas de atracción de inversión, de hecho la queremos doblar el primer año y hay grandes posibilidades. Uno de los grandes temas para atraer inversión es confianza. Doblar 2011, que fueron casi 900 millones de dólares en inversión extranjera directa, que es lo que está medido. Por supuesto, el tema de inversión no es solo inversión extranjera directa. No, es la interna. Guatemala tiene un nivel de tasa de inversión desafortunadamente de alrededor del 15%, eso fue el año pasado, que eso incluye inversión pública, inversión privada e inversión extranjera directa. Quisiéramos llegar en un mediano plazo a tener alrededor de entre 23 y 25%, que son los niveles de inversión que tienen algunos países que están más desarrollados que nosotros. Pero ahí también tenemos un plan. Pero el primer paso que estamos dando, y que creo que ya lo hemos logrado dar, pero hay que mantenerlo, es el tema de confianza. El tema de confianza, y tenemos que empezar a trabajar de que esa confianza se mantenga, no solo es establecerla, pero la confianza da cuando tienes un líder que empieza a tomar decisiones, que marca una ruta y empieza a funcionar un gobierno como nos lo hemos planteado y que ya está funcionando, con sus defectos y obviamente con sus virtudes. Bueno, Sergio, como te dije, el tiempo iba a ser demasiado
corto para todo lo que hay que hablar. Espero que aceptes próximamente una nueva invitación con nosotros para que podamos hablar de otros asuntos y abordar el tema de lo que está pasando en las aduanas, porque no me respondiste nada sobre este asunto y hay mucha gente que está atenta de lo que está sucediendo hoy en nuestro país. Pero siempre, muchísimas gracias al ministro de Economía, Sergio de la Torre, por habernos acompañado hoy. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos con Jorge Jacobs.